Vamos a hablar de los campos tanto vectoriales como escalares. De hecho, esto también lo usan harto en física, ¿no es cierto? En termos sobre todo, ¿no es cierto? Cuando van los fluidos, ¿no es cierto? Y la dirección, ¿no es cierto? Bueno, el campo tanto vectorial o escalar van a ser funciones, ¿sí? Solamente que un campo escalar va a ser una función de tipo real, ¿sí? Toma dos variables y lo convierte en un número. Y un campo vectorial es una función que toma dos variables y lo convierte en un vector de R2 también. ¿Ya? Entonces, eso va a ser básicamente la diferencia. Por ejemplo, acá tenemos una función, un campo, ¿qué tipo? ¿Qué campo es? ¿Escalar o vectorial? ¿Ah? Vectorial, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo me doy cuenta? Acá, pues, ¿a dónde llego? Si llega a los reales, es escalar. ¿Sí? Si llega a R2, es vectorial, o Rn en general. ¿Sí? Si el resultado es un vector, es vectorial. Si el resultado es un número, es escalar. Entonces esta función toma dos variables, x y y, ¿sí? Y luego logra convertir un vector, ¿sí? Cuando están ahí las dos componentes, la primera componente es la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y la segunda componente es x por y. ¿Sí? Y ahí tenemos un campo que es vectorial. A veces se puede escribir como el coeficiente, ¿no es cierto?, de la primera, por y, ¿no es cierto?, y el vector 1,0, ¿no es cierto?, y después la segunda componente por j, que es 0,1, ¿cierto?, como combinación lineal, ¿no es cierto?, lo mismo que vimos en álgebra, ¿no es cierto?, y se puede definir, ¿ya? Y en este caso esto sería el dominio de la función, ¿sí? ¿Qué es lo que es el dominio de la función, ¿cierto? Hay que ver a dónde sí. Acuérdense, ¿cuándo hay problema en los dominios? ¿Cuándo hay raíces? ¿Cuándo más? Divisiones, ¿no es cierto? Logaritmos, ¿cierto? Cuando hay raíces, lo que está dentro tiene que ser positivo, ¿cierto? Cuando hay divisiones, distinto a cero el denominador. Y cuando hay logaritmo, no, mayor que cero, lo que está dentro del argumento del logaritmo, ¿sí? Cuando hay el cotangente también, ¿no es cierto? Hay que ver qué tipo de cotangente es para que esté bien definida la función inversa, ¿ya? ¿Ya? En este caso, como digamos, esta función son dos funciones, para sacar el dominio de la función hay que sacar el dominio de esta función y el dominio de esta función e interceptarlo. Tiene que cumplir esto y esto, ¿cierto? Eso se intersecta, ¿sí? En este caso el dominio son todos R2, o sea, el X y el Y pueden ser cualquiera. En cambio acá, ¿qué tienen que cumplir? Que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Por eso ahí está el dominio de esa forma. ¿Sí? Entonces solamente se considera el primero porque lo otro es todo R2. ¿Ya? Ya, y ahí podemos tener una parametrización de esta curva, digamos. Ya, y de ahí vamos a revisar. Bien, y vamos a hablar de unos operadores, que vamos a hacer hincapié a tres operadores, ¿ya? Que está el gradiente, ¿ya? La divergencia y el rotacional, ¿sí? El gradiente lo habíamos usado, ¿cierto? Y también, de hecho, lo usamos también o lo usaron en el curso pasado de más 400, ¿cierto? ¿Sí? El gradiente es, si yo tengo una función, ¿no es cierto?, calculo sus derivas parciales y cada una de las derivas parciales, si la pongo como un vector, ese me genera el vector gradiente, ¿sí? Así que ese es bastante común, ¿ya? Esto sirve para un campo escalar, ¿sí? Esto es para el campo escalares. Si el campo fuera vectorial, se genera una matriz. Ese es el gradiente de la función. Ahora, como notación, obviamente ahí no está escrito, vamos a usar el operador nabla, el triangulito al revés, ¿no es cierto?, esta griega, como un vector que dice de x, de y y de z, pero no dice de qué, ¿no es cierto? O sea, por eso no está mal escrito, digamos, en ese sentido, es una cosa memotécnica que se utiliza. ¿Ya?
Y por eso cuando uno pone nabla F o nabla por F, ¿no es cierto? Es como si estuviera calculando el área de F con respecto a X, de F con respecto a Y, de F con respecto a Z. ¿Sí? De hecho, a veces se simboliza así en los libros. ¿Ya? Y bueno, en cursos de matemática más avanzada se usa eso mucho para el cambio variable, por ejemplo, ¿sí? O integración por partes. ¿Sí? Bien, entonces ese es el gradiente, ¿no es cierto? Ya lo sabíamos de antes. ¿Ya? Ahora, los otros dos operadores, que es la divergencia y el rotacional, ¿ya? Son para campos vectoriales. ¿Sí? Gradiente para campo escalar y el, ¿cómo se llama? Y la divergencia y el rotacional para campos vectoriales. ¿Sí? Ojo, acá si esto fuera un campo vectorial, ¿sí? Y quisiera como sacar este gradiente, en realidad eso me da la matriz jacobiana. ¿Sí? Porque la misma matriz nosotros ocupamos en el curso pasado para hacer el cambio de variables y de integrales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y también ocuparon en EDO para la resolución de algunos métodos, ¿se acuerdan? Que también calcularon la jacobiana. ¿Sí? Entonces, que era al final, como era una función con, por ejemplo, dos variables, entonces la primera fila era el gradiente de la primera función, la segunda fila era el gradiente de la otra función y la tercera fila era el gradiente de la otra función, ¿se acuerdan? ¿Sí? Eso me da la matriz jacobiana. Ya. Bien. Entonces, ahora, campo vectorial. ¿Ya? Eso es importante. Vamos a subrayarlo acá. Antes era campo escalar, ahora es un campo vectorial. O sea, la función es un vector. ¿Ya? F de X. Y lo derechito, ¿no? Es trampa. Ya. Bien. La divergencia, ¿cómo se va a calcular? Fíjense, acá se denota la divergencia como el gradiente por f. ¿Sí? ¿Qué es lo que es f? La función, que tiene como tres funciones, f1, f2 y f3. ¿Ya? Tiene tres funciones esa función. ¿Ya? ¿Ya? Entonces esto es una notación nomás. Es una notación que ayuda a explicar algunos cálculos cuando uno hace operaciones, en realidad. ¿Ya? Pero también me ayuda a recordar cómo debo calcularlo. ¿Ya? Entonces fíjense, ¿qué es lo que era nabla? Allá arriba está, en verde, ¿no es cierto? Sería de X, de Y, de Z, ¿no es cierto? Producto interior con F, que es F1, F2, F3. ¿Sí? ¿Y cómo es el producto interior? El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, y se suman, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ojo que acá no puedo multiplicarlo porque este es un operador y esto es una función, ¿no es cierto? Pero es mnemotécnicamente, ¿sí? Para recordar. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que tener, si tengo un vector, un campo vectorial, derivo este con respecto a X, este con respecto a Y y este con respecto a Z y lo sumo y eso es la divergencia. ¿Ya? Esa es la divergencia. Ahí vamos a ver cómo se ocupa. Ahí vamos a ver el teorema de la divergencia, ¿no es cierto? Que es como yo le dije, este cambio variable, esta integral por parte, ¿ya? Que va a permitir resolver de forma más sencilla algunos problemas. ¿Ya? Y el otro operador es el rotacional. Bueno, yo sé también que lo ocuparon, ¿no es cierto? En física también, tanto la divergencia como el rotacional, ¿no es cierto? Y el rotacional también se simboliza como nabla cruz F. ¿Sí? Nabla cruz F. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos producto cruz, ¿cómo se ponía? Y JK, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y después, nabla, ¿qué es lo que es nabla? Deriva con respecto a X, deriva con respecto a Y, deriva con respecto a Z, ¿no es cierto? Y el F, ¿qué es lo que es? F1, F2, F3, que es la función. Entonces, ¿cómo lo saco? Está por primero, derivo, fíjense, F3 con respecto a Y, menos la derivada con respecto a Z de F2. Ya tengo la primera componente. Y así voy sacando las tres componentes. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el rotacional. ¿Ya? Veamos un ejemplo. ¿Ya? Pues ahí, este es como un resumen de lo que hablé recién. ¿Sí? De hecho está en el resumen este es el resumen de la guía que está ahí, ¿cierto?
¿Ya? Entonces, para campo escalar, gradiente; para campo vectorial, divergencia rotacional. No voy a insistir en el gradiente porque ya lo hemos sacado 20.000 veces en estudiar funciones. Vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿sí? Entonces vamos a tomar una función ¿cómo se llama? Vectorial de R3 por ejemplo. Nicolás, una función 2x 4y ¿May? ¿Ya? más 5z Más 5z, pone xz, z al cuadrado, ¿no? Entonces, y ¿cómo poner? x cuadrado por X cuadrado ahí. X cuadrado más y. Ahí tenemos una función, ¿no es cierto?, de R3. Entonces vamos a sacar tanto la divergencia como el rotacional. Ya. Entonces la divergencia. ¿Cuánto sería la divergencia? ¿Qué tengo que hacer? derivar la F1 con respecto Esta derivarla con respecto a X. a X. ¿Cuánto sería eso? 2. 2. Más 1. esta con respecto a Y y. Si derivo eso con respecto a y, ¿cuánto es? XZ cuadrado. Xz cuadrado, ¿cierto? Que es constante eso, por la derivada de y que vale 1. Más eso con respecto a z. 0. Por tanto, esto es 2 más xz cuadrado. ¿Ya? Ahí tengo la divergencia. ¿Está claro? Sí. Eso es más o menos fácil calcular la divergencia, ¿no? Repito, eso lo hacéis después para el teorema de divergencia, ¿no? Va a haber alguna curva cerrada, entonces vamos a necesitar cálculo. Bien, veamos el rotacional. Hacer un poquito más de cálculo. Y JK deriva con respecto a X, deriva con respecto a Y y deriva con respecto a Z. ¿Cierto? ¿Sí? Y acá la primera función, que es 2x más y más 5z. Después la otra función, que es x por y por z cuadrado. Y después la otra función, x cuadrado más y. Voy a ordenar ahí. Es una nota aquí para que vaya a anotarla bien. Entonces vamos acá, derivo esto con respecto a y. La derivada con respecto a y de esto, ¿cuánto es? O sea, 1, ¿no es cierto? Sí, porque la derivada de esto es 0, más esto 1. 1 menos, ¿no? Esto que estamos hablando acá,
esto con derivada con respecto a z. 2x y z, exactamente. ¿Ya? Coma. Estamos al medio ahora, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos acá al medio. Diríamos esto con respecto a x sería 2x menos la derivada de esto con respecto a z 5. Entonces sería acá no, 5 menos 2x. Sí. Al revés. ¿Por qué? Porque acuérdense que la segunda componente es negativa, ¿no es cierto? Entonces la ponemos negativa, cambiamos, es como cambiar el signo, ¿no? Como era 2x menos 5, la cambiamos a 5 menos x y la ordenamos que en este caso. Y finalmente tapamos acá. ¿Sí? Veríamos acá con respecto a x y esta con respecto a y. Si iríamos con respecto a x, ¿cuánto no me da? Y z cuadrado. Y z cuadrado. Bien. Menos 1. Y menos 1, ¿cierto? Porque diríamos esto con respecto a y 0, 1, 0. ¿Sí? Bueno, de ahí no podemos simplificar nada, así que quedaría ahí nuestro rotacional. Este es nuestro vector rotacional. ¿Ya? El rotacional solamente, ¿sí? Igual cuando uno hace el producto cruz, se puede calcular para las funciones de R3. ¿Ya? Pero también se podría calcular por una función de R2 en R2. ¿Sí? ¿Cómo se haría de R2 en R2? Si esa función fuera de R2 en R2, lo que se hace es extender la f a f1, f2 y la última función 0. ¿Sí? Entonces acá va a quedar f1, f2 y 0. ¿Sí? Y ahí vamos a tener un resultado que va a ser con el teorema de Nick. ¿Ya? Después vamos a hacer esa observación. Ya que hay algunas propiedades, por ejemplo, si yo calculo el rotacional del gradiente de f, eso siempre me da 0. ¿Ya? Importante eso. Y la divergencia de f cruz g, ¿no es cierto? Fíjense acá, esto es como el. ¿Cómo se llama? Integración por partes. ¿Sí? Va a tener que ver con la integración por partes. Ya. Hasta ahí está claro lo que es rotacional y gradiente. ¿Sí?